es lunes y como todas las tardes les damos la bienvenida a la UNAM Responde desde Ciudad Universitaria. Los invitamos a que se queden con nosotros para seguir conociendo las distintas áreas del conocimiento que se promueven y se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa informativo. Y esta tarde vamos a platicar sobre fotografía, irreverencia y también arte contemporáneo a través de una propuesta que se presenta en Casa del Lago. No se vayan. Libertad es quizás una de las cualidades que más definen la obra de Lourdes Grobet, una de las artistas visuales y fotógrafas mexicanas más reconocidas de finales del siglo XX y lo que va del XXI, que regresa a Casa del Lago para demostrar con imágenes por qué la irreverencia, el humor, la ironía y también la autocrítica fueron una constante en su trabajo. Y bueno, para platicar sobre esta muestra que se titula Crear sin miedo, que se exhibe hasta marzo en este recinto universitario, nos acompañan esta tarde Verus Herrero, quien es jefe de Artes Visuales y Museografía en Casa del Lago y además uno de los curadores de la muestra. ¿Cómo estás, Verus? Muy bien, gracias. Pues bienvenido a la UNAM Responde y antes de entrar en la plática saludamos con muchísimo gusto a Víctor Muñoz, quien es también otro de los curadores, artista y también fundador de Grupo Proceso Pentágono. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos ambos Gracias. a la UNAM Responde para hablar de este proyecto que seguramente les emociona y les entusiasma por los antecedentes. Y hay mucho de qué platicar, pero comencemos con el título porque me parece que tiene mucho que decir sobre la obra y sobre la vida de Lourdes Grobet. Crear sin miedo. ¿Qué tiene que decirnos sobre ella? Sí, Crear sin miedo en realidad es una síntesis literaria muy hermosa que propuso Verus para esta muestra que intenta... la premisa fundamental de esta muestra es Lourdes Grobet no es solo una fotógrafa de la lucha libre, sino una artista visual que a lo largo de prácticamente 5 décadas anticipa elementos del arte contemporáneo. Esto es muy importante y para ir entendiendo qué es lo que vamos a ver en la exposición me parece necesario que nos ayudes a entender a quienes la pudimos haber conocido, pero a quienes no. ¿Cómo fue su formación? ¿Cómo fue como su crecimiento, su necesidad de experimentar, de promover y además pues tiene una relación cercana, también tuvo una relación cercana con Casa del Lago? Creo que lo más interesante de Lourdes es todos sus procesos creativos. Ella dejó de ser pintora en el 70 cuando va a estudiar a Inglaterra. Deja de ser pintora y dice, ya no quiero más hacer pintura, quiero dedicarme a la experimentación y a hacer fotografía. Y encuentra ese medio como un medio de soporte para poder experimentar diversas técnicas y diversas formas, hasta llegar un poco a hacer documentales, a trabajar en cine. Creo que eso es algo muy interesante de su trabajo, o sea, su experimentación y buscar siempre distintas cosas fue muy interesante su trayectoria. Mencionaste algo que tiene que ver con la lucha libre. Parece Sí. que es un ícono de su obra y parece que es lo más conocido, pero es solamente, me parece, como lo que más se ha visto. Hay muchísimo detrás de todo este trabajo. Cuéntanos un poco de todos esos intereses que tenía, más allá de las plataformas y de los medios con los que comunicaba Claro. y experimentaba. Sí, ella es una artista muy crítica, muy puesta en el lugar de modificar los lenguajes, de producir experimentación visual y audiovisual desde muy joven y tiene la cualidad de buscar siempre al otro. Es decir, por ejemplo, un día ella es invitada a ver el Teatro Campesino, Laboratorio de Teatro Campesino en Tabasco. ¿Sí? Llega a Tabasco, no sabe exactamente de qué se trata, y es el teatro comunitario, el teatro de los decenas o centenas de actores de las comunidades que producen teatro, ¿no? Para ellos mismos y para sus comunidades vecinas.
y queda enamorada de ese proyecto de teatro social, de teatro comunitario, y lo va a acompañar más de 25 años. Y lo mismo sucedió con la lucha. Ella desde niña le gustaba la lucha. Cuando los que éramos niños en esa época podíamos verla en televisión, hasta que un día un jefe del gobierno de la ciudad prohibió que se transmitieran por televisión las luchas porque los niños estaban en peligro de aprender violencia, etcétera, cosas de lo más absurdo. Pero ella se enamoró de la lucha desde que era niña y un día se da una vuelta por la arena, ya siendo una fotógrafa profesional, y llega a ser la primera mujer fotógrafa que inicia la fotografía de esa época de digamos, de un deporte, espectáculo que estaba olvidado. Entonces ella empieza a fotografiar en el ring, el público, la vida de esta comunidad de la lucha libre, y luego incluso logra estar con los luchadores fuera del medio del coliseo, sí, y en la vida personal, en la vida cotidiana, en qué trabajaban entre semanas, cómo entrenaban, cómo vivían, ¿no? Y ella logra hacer una amistad con muchos de ellos, lo que le permite reportarnos a nosotros una fotografía de este tipo, ¿no? Hacer un trabajo documental. Sí, pero fíjate, esa fotografía documental no era en realidad su motivo central. Ella lo hacía por una solidaridad con estos medios, ¿no? En algún momento ella comentó, yo encontré el México profundo rural en el teatro campesino, en el laboratorio de teatro campesino, y el México profundo urbano en el medio de la lucha libre. Esto habla de su visión, de sus intereses que van mucho más allá de la parte creativa, de la parte de trabajo, vamos, en la vida cotidiana. ¿Cómo todo esto está reflejado en una exposición en Casa del Lago? Porque son más de 5 décadas, un montón de intereses, de propuestas, de plataformas. ¿Cómo está propuesta esta muestra? Fue un trabajo bastante difícil poder hacer esta revisión, que es una pequeña revisión en Casa del Lago. Esta propuesta empieza con un archivo donde cuando entramos a la bodega encontramos de forma anecdótica una bolsa así llena de documentos, de periódicos, donde nos pareció interesante porque se habrá guardado eso que había ahí. Eso fue lo primero que empezamos a investigar, y ahí nos dimos cuenta que había desde política, cosas sociales, zapatismo y diversos temas que eran más bien los temas que a Lourdes le interesaban, y lo que nosotros con Vito empezamos a darnos cuenta que era lo que ella estaba proyectando en su obra. Eso fue muy interesante. Bueno, tenemos esa parte de archivo, después experimentación visual, que es todo su recorrido desde los paisajes pintados, Bering de este a oeste. Estas fotos fueron tomadas con las patas. Después tenemos en el espacio exterior, tenemos lo que es la lucha en gran formato, y también tenemos una instalación que es el hombre de Bering. Esas son las piezas que tenemos en Casa del Lago. Son los 3 ejes temáticos que están ahí. ¿Qué nos dicen estos 3 ejes temáticos de ese gran archivo que encontraron? Cuéntenos un poquito del trabajo previo que tuvieron que hacer para poder llegar, digamos, a esta conclusión. Sí, prácticamente realizar con la ayuda de sus hijos, de la familia, porque además son tareas que hay que hacer de manera conjunta, pues son cuestiones personales, ¿no? Los archivos tienen elementos de la vida privada, y entonces este acompañamiento que hicieron sus hijos con nosotros en la bodega para poder hacer un primer inventario de lo que había en términos de obra. Y bueno, no trabajamos tanto, pero sí está el otro archivo, que es el archivo fotográfico, donde están decenas de miles de negativos, ¿no? Y ese trabajo previo fue lento, dado que no podíamos estar ingresando todos los días, ¿no?, a la bodega. Lo hicimos dentro de la investigación, y pues nos llevó, no sé, alrededor de 6 meses aproximadamente, ¿no?
¿Qué resume esta propuesta de crear sin miedo? Porque de todo este archivo, además conociendo que o sabiendo que Lourdes había tenido otros acercamientos con Casa del Lago, ¿cómo se presenta ahora que Lourdes ya no está? Bueno, tratamos de poder mostrar toda su gama de trabajo, en verdad, que fuera un resumen de todas sus fotografías, tratamos de que tuvieran instalaciones. Dentro del programa público también van a estar sus 2 documentales de Bering, Equilibrio y Resistencia. Un poco abrir ese abanico, ¿no? Que no fuera solamente la lucha lo importante, que fuera todo, estuviera en Casa del Lago en un resumen. ¿Cómo estos intereses que ella promovió y además pues que a los que fue como muy congruente a lo largo de su vida y también de su obra, que son la autocrítica, la ironía, el mirar a las minorías también y hacerles como una especie de homenaje, no sé si lo estoy diciendo correctamente, a través o a partir de su trabajo, está presente? ¿Cómo capturar, digamos, toda esta esencia en una pieza o en una exposición, digamos, que puede ser como muy pequeña para la larga trayectoria de Lourdes Grobet? Pues sí, a partir del conocimiento, digamos, de las ideas centrales con las que ella trabajó. Y entre estas ideas centrales con las que ella trabaja está la experimentación y el trabajo, digamos, colectivo, colaborativo, al que ella fue muy afecta. Es decir, la gran mayoría de sus proyectos contaron con colaboradores, tanto en la tarea de producción como en la tarea previa de conceptualización. Siempre fue una artista que compartía el acto creativo. Y eso a nosotros nos parece muy importante porque, de hecho, yo la conozco a partir de que ella se integra con nosotros en un grupo de experimentación visual que se llamó Grupo Proceso Pentágono. Ella ingresa ahí al grupo y empezamos esta larga amistad de 40 años, ¿no? ¿Por qué no se habla solamente de la propuesta del trabajo de Lourdes Grobet, sino se habla de una poética del trabajo de Lourdes Grobet? Sí, yo creo que Lourdes abarcó tantos medios y un poco que decía Víctor, el trabajo en equipo fue un trabajo también que tratamos de nosotros hacer, que era parte de respetar un poco su forma de trabajar. Creo que eso fue para nosotros muy importante, o sea, respetar, trabajar con los hijos, trabajar con gente que la conocía, mucha conversación con Víctor, que maneja muchos temas de la historia del arte contemporáneo en México. Para mí fue muy importante poner en un contexto un poco de cómo ella trabajaba todos sus proyectos. Cuéntanos de eso. ¿Qué lugar ocupa la propuesta, el trabajo que hizo, no ahorita a la distancia, sino cómo fue avanzando y colocándose dentro de la escena del arte contemporáneo? Sí, fíjate que es muy interesante porque ella pertenece a una generación de los niños prácticamente de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ella nace en 1940 y a nivel internacional hay un gran número de artistas y corrientes y tendencias que tienen que ver con esta situación de confrontar la sociedad de la desdicha. La sociedad de la desdicha es un concepto que han utilizado algunos teóricos que refiere esta insatisfacción del desarrollo del capitalismo y por lo tanto, digamos, denuncia de las crisis y de las condiciones no favorables para la sociedad. Entonces ella nace en este principios de los 40 y avanza, no vive en Europa, por lo tanto no es tan fuerte el impacto, pero sí es un impacto que va a establecer condiciones de poética, de actitud, de algo que el arte actual y el arte contemporáneo crítico siempre ha tenido y que es el asunto ético. Es decir, una producción creativa que no cierra los ojos ante las condiciones desfavorables de la sociedad. Y ella está ahí. Ella fue muy digamos, crítica
de cualquier disposición autoritaria, tanto en la cultura como en la vida política y social. Entonces estuvo atenta a todo el desarrollo, digamos, del México que le tocó vivir o que nos tocó vivir y que está presente en finales del siglo XX y principios del XXI, pero particularmente de la lucha de las sindicatos independientes, de los movimientos sociales campesinos, del movimiento zapatista. Ella está y cómo todo atenta. ese contexto exactamente sí. La nutre y le permite además Así tener es. una postura crítica y ética, pero también por supuesto estética. La exposición está acompañada de un extenso programa público de distintas actividades en donde el público puede pues conocer esas distintas facetas. Cuéntanos. Sí, el programa público contempla, bueno, lo primero fue una charla del libro de arte como objeto, que fue por Jimena Pérez Grobet. Luego tenemos lucha libre con las Amazonas. También van a haber una plática también sobre la lucha libre ese mismo día. Luego tenemos los documentales de Lourdes, Bering, Equilibrio y Resistencia. Y me parece que eso es por... Sí. Hemos visto también que hay anuncios en cuanto a ciclos de cine dedicados, por ejemplo, a esta parte de la lucha libre que es muy representativa en su obra. Para terminar, ¿qué es lo que, digamos, cuáles son como esas características, cualidades que el público debería reconocer, resaltar de la obra de Lourdes Grobet, antes o después de ver la exposición en Casa del Lago? Claro, una mujer muy valiente, una mujer que confrontó en el terreno personal y en el terreno social los autoritarismos y las convenciones que limitan el desarrollo de la persona. Y algo que a mí me gusta mucho y que ella lo decía de esta manera: yo tuve 3 maestros en mi primera etapa de desarrollo, que fueron Matías Geritz, que me enseñó la experimentación, el valor de la experimentación. Gilberto Aceves Navarro, que me enseñó la libertad a la hora de la creación, porque Gilberto Aceves Navarro fue profesor de muchísimos artistas plásticos mexicanos de estas generaciones y esa es, digamos, su enseñanza central. Y el santo, el enmascarado de plata. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué el santo, no? Y descubrí ahora en la investigación una entrevista que le hicieron en el año 2011 en la que detalla por qué el santo. Y ella dice casi textualmente: el santo fue mi maestro porque jamás le dijo no a nadie. Siendo un hombre muy famoso en la cultura mexicana, casi tan famoso como Pedro Infante, jamás le dijo no a nadie si lo descubrían en la calle y le pedían un autógrafo, porque Lourdes acompañó en varias películas al santo haciendo la foto fija. Y entonces ella lo conoce, lo trata, lo aprende. Incluso llegué a ir con ella en algún momento a la casa del santo y decía, cuando lo descubrían en la calle se hacían las colas enormes de gente que quería un autógrafo. Y nunca había un no por respuesta. Nunca a nadie le dijo no, es decir, un hombre humilde. Y entonces ella aprendió que quería ser una mujer humilde, pero muy trabajadora, ¿no? Pues estos antecedentes, estas inspiraciones explican quizás un poco también la forma de ser y la forma de actuar de una mujer como Lourdes Grobet, una artista reconocida por su trabajo, pero me parece también que es muy importante resaltar su actividad diaria, su valor como persona, que por supuesto sigue inspirando y lo seguirá haciendo a nuevas generaciones de artistas o no. La exposición está abierta de miércoles a domingo, la podemos visitar en Casa del Lago. La entrada, por supuesto, es gratuita y hay que consultar también el extenso programa de actividades en donde podemos acercarnos desde distintas disciplinas
cómo es la esencia misma del trabajo de Lourdes Grobet. Muchísimas gracias, Verus Herrero, jefe de Artes Visuales y Museografía de Casa del Lago, por estos minutos para invitarnos a conocer o a reconocer a Lourdes Grobet. Gracias también, Víctor Muñoz, curador y también artista y bueno, también curador de esta exposición. Muchas gracias. Gracias y mucho éxito con este programa y con esto que nos decían. No es un homenaje, sino un reconocimiento a la extensa trayectoria de una de las fotógrafas mexicanas más importantes del arte contemporáneo. Y bueno, cambiamos de tema para platicar ahora sobre vacunas y las posibilidades que ofrecen para salvar vidas. Y es que en el Museo de la Ciencia se exhibe la exposición Vacuniversum, que invita también a todas las personas de todas las edades a conocer el valor y la importancia de estar protegidos. Además, podemos involucrarnos también en el mundo de estos desarrollos que han sido de gran utilidad para prevenir y atender distintas enfermedades. Los fines de semana, además, se lleva a cabo un taller en donde se muestra su proceso de producción. Podemos visitar la expo de Vacuniversum en Universum hasta el 12 de noviembre. Y en más sobre vacunas, enseguida el doctor Carlos Rosales nos explica las características de las vacunas de segunda generación contra el virus del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿cómo funcionan las vacunas de segunda generación? Bueno, recordemos, las vacunas lo que hacen es introducir una proteína del virus a nuestro sistema inmunológico. Comúnmente es la proteína S del virus SARS-CoV-2. Cuando el sistema inmunológico reconoce esta proteína extraña, la presenta a células especiales y se activan linfocitos del tipo B que producen anticuerpos y también linfocitos del tipo citotóxico que pueden destruir células infectadas. En conjunto, esto dan la protección contra la enfermedad. También se producen algunas células llamadas de memoria que pueden perdurar por mucho tiempo y por eso la inmunidad persiste. Cuando el virus cambia, los anticuerpos que se originaron primero ya no pueden unirse bien a las variantes del virus. Entonces, entran en acción las vacunas de segunda generación, también llamadas bivalentes. Lo que hacen estas vacunas es proporcionar la información de la proteína S del virus original y de la proteína S de la nueva variante, por ejemplo, Omicron. De esta forma, se estimulan las células de memoria de la primera respuesta y se producen los anticuerpos contra el primer virus. También se estimulan nuevas células B que producen nuevos anticuerpos más específicos contra la variante Omicron. Además, se pueden estimular algunas células de memoria para que tengan un proceso de maduración y se produzcan nuevos anticuerpos modificados que también se unen mejor a las variantes del virus. Por tanto, las vacunas de segunda generación, llamadas bivalentes, funcionan mejor para dar protección contra el virus original y contra las variantes. Muchas gracias. Hasta luego. Esta tarde, UNAM Global TV nos habla sobre la contribución de un egresado del CIDI de nuestra universidad en la transformación de la industria automotriz. Vamos a conocer la historia. En un futuro nada lejano, los automóviles serán capaces de manejarse por sí mismos a través de comandos de voz y se convertirán en oficinas, salas o lugares para convivir con amigos mientras se desplazan por las calles. Esto gracias a la electrificación de los motores y a la autonomía de los vehículos, lo que implica un reto de diseño. Como el ID. Buzz, un automóvil eléctrico alemán inspirado en la emblemática combi de Volkswagen, el cual fue concebido por Einar Castillo, egresado de la UNAM. Es la oportunidad de toda una vida, ¿no? Estar en el momento correcto, en la marca correcta y todos los planetas que se junten para poder participar en un proyecto de esta magnitud. Con esta cantidad de historia fue increíble. Se puede apreciar bien toda la influencia, todo el espíritu de diseño que tomamos del bus.
en esta interpretación pues moderna y muy fresca. Aun cuando no realizó una especialización en diseño automotriz, su talento innato y su gusto por la ciencia y tecnología llevaron al diseñador industrial universitario a reinterpretar el icónico vehículo, ahora adaptado a las necesidades y tecnologías venideras. Yo diseñé esta camioneta también tipo van monolítica, en el que los asientos en la parte interior se podían rotar, así que creabas adentro un tipo lounge. Con esta propuesta, en 2002, el entonces alumno del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial ganó un concurso y gracias a él obtuvo un contrato oficial en la compañía automotriz alemana, donde ahora es miembro permanente del equipo global de diseño y pone en alto el nombre de la UNAM. Me dio mucho gusto ser egresado del CIDI y poder decir, aquí estamos, esto es la UNAM, ¿sabes? Y la UNAM, el capital más grande de nuestra universidad, sigue siendo su planta docente y su alumnado. La automatización cada vez más presente y en ámbitos cada vez más distintos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos que podemos encontrarnos el día de mañana a las 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en TV UNAM. Y antes de esto, por supuesto, agradecemos también a Ricardo Iturbe, que nos permite pues, llegar a un público más amplio a través de la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por TV UNAM. Adiós.